Saludos a todos, amigos del canal, amigos y enemigos. Hace 2 días inicié un cambio de estrategia. He hecho varios videos no en vivo en directo, sino editados, ya que me he dado cuenta de que hay una audiencia que cuenta con poco tiempo, que necesita las noticias de mucho afán, pero tengo mucha gratitud por este otro sistema de hacer videos en vivo y en directo, un sistema bastante gratificante intelectualmente, psicológicamente, una forma directa de enfrentarse con una audiencia desconocida, que es precisamente el tema de las clases que mis hijas me están preparando para yo dictar, de cómo a través de YouTube utilizar estas herramientas disponibles para poder ser utilizadas para dar una presentación en frente a una empresa, en frente a una audiencia grande, una presentación política. Amigos, hoy estoy muy contento, puesto que un compañero de estudios de la Academia Militar de West Point está en Colombia y mañana directamente viene a visitarme durante un día. Se llama Joe Accardi, aquí se los muestro en pantalla, un hombre que este año tiene el sueño de viajar por todo el mundo. Bienvenido Joe Accardi a Colombia. Amigos, a mí me gusta este formato de hacer los videos en vivo y en directo, ya que me permiten interactuar con ustedes y llegar a un consenso en cuanto a lo que realmente está ocurriendo en esta guerra en Ucrania. En la actualidad, estamos viendo cómo el presidente Zelensky de Ucrania ha podido salir de su país y nadie, ni en Reino Unido, ni en París, ha atentado contra su vida. Zelensky cuenta con la palabra de Vladimir Putin. Cuando el ex primer ministro de Israel viajó a Moscú y le preguntó al presidente Putin si él iba a respetar la vida de Zelensky, él le dijo que sí. Hoy en día vemos a Zelensky viajando por toda Europa sin ningún problema. Hoy en día vemos a un hombre presidente de Ucrania que arriesga a su país, que arriesga la vida de millones de habitantes con esta estrategia y política de guerra que él está exhibiendo en los últimos días. Amigos del canal, quiero preguntarles si me están escuchando, si estamos transmitiendo. ¿Aló, aló? ¿Aló? La realidad es que Vladimir Putin hoy en día es quien tiene el sartén por el mango. Es que Vladimir Putin es el hombre que ha puesto unas reglas de juego ante un mundo occidental que ha atentado contra no solamente la población de su país, sino contra la población ruso parlante en Ucrania. Y esto viene desde mucho antes, del 2014. Zelensky viaja a Europa y viaja al Reino Unido a solicitar armas, a solicitar aviones, a solicitar cada vez más ayuda. Sin embargo, esta ayuda que le están prometiendo que le van a dar en el día de hoy no se ha visto hecha realidad. Hubo un incidente en las Naciones Unidas con el cantante del grupo Pink Floyd, Roger Waters. Aquí se los muestro en pantalla, un artista, cantante de este famoso grupo, quien fue invitado por Rusia al Consejo de Seguridad
y él expresó su modo de pensar al respecto de la guerra. Él fue enfático en recriminar a Occidente por el envío de armas a Ucrania. Él fue muy preciso en decirle a su audiencia, sobre todo diplomáticos de países de todo el mundo, de cómo Rusia ingresó a Ucrania, no por una idea de última hora, sino porque fue provocado por parte de Occidente esta gestión de ingresar a Ucrania. Rusia no tenía entre sus planes el operativo iniciado en los primeros días del año 2022, más exactamente el mes de febrero, 24 de febrero. Esto no estaba en los planes de la Federación Rusa. Sin embargo, y aprovechando, voy a ingresar a YouTube para ver si la transmisión la están escuchando los amigos del canal de Santiago Gutiérrez Villegas. Aquí estoy ingresando a ver qué es lo que ocurre, que no veo movimiento en los videos en directo. Ve, aquí sí veo que hay 301 usuarios viendo el video, inclusive ya hay publicidad. Lo que no entiendo es por qué no se refleja esta cantidad de usuarios en StreamYard. Primera vez que esto ocurre. Bueno, ya que veo que hay gente viva en el canal, voy a proseguir. El tema en concreto del día de hoy, que me parece apasionante, porque a mí me encanta el tema de la geopolítica. Me encanta el tema de la geopolítica, puesto que nunca hay una respuesta concreta a las preguntas que se hace la gente. No como decir cuántos kilos de azúcar se necesita para producir N cantidad de buñuelos, o en el tema de la panadería. Aquí es diferente. Nunca hay en Google o en la nueva inteligencia artificial CPT una respuesta exacta. Más aún, en esta inteligencia artificial le dicen a uno que tienen respuesta a asuntos de hace 1 o 2 años. Pero por eso me apasiona este tema. Se habla de aviones, se habla de aviones de combate. Si allá fue Zelensky en el día de hoy a estrechar la mano del primer ministro británico, a solicitarle tanques a Sunik, a solicitarle aviones de combate. Y la gente interpreta que simplemente estrechar la mano del primer ministro de Ucrania, inmediatamente le van a entregar los aviones de combate. Hoy está Zelensky en París, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pero con toda seguridad, cuando él regrese a su país, no va a traer ni un solo avión de combate a territorio ucraniano. Ahora, cuando le suelten toda esta cantidad de aviones de combate que él dice que va a recibir de Estonia, de Polonia, que inclusive Polonia a principios de la guerra, si ustedes se acuerdan, le ofrecieron a Zelensky los famosos MiG-29. ¿Dónde va a parquear todos estos aviones? Que Estados Unidos le dijo a Polonia que estaba en desacuerdo con que enviaran estos aviones a territorio ucraniano. Nuevamente ingreso a YouTube a ver si hay señales de vida. Primera vez que esto ocurre, que no veo reporte de presencia de seres humanos en mi canal, en este en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia, cuando un presidente de un país que se llama Ucrania viaja al Reino Unido a solicitar ayuda de aviones de combate. Bueno, aquí acabo de ingresar a YouTube y veo que hay movimiento. Entonces, voy a quedarme en el chat de YouTube, me voy a aislar del chat de StreamYard. Por alguna razón está bloqueado el chat y voy a ingresar al de YouTube. No sé si me siguen viendo.
Quiero que me digan si me siguen viendo, ya que yo usualmente como punto de referencia tengo el canal de StreamYard o la plataforma. Para quedarme aquí, yo sé, aquí, sí, Benjamín Gutiérrez, listo. Entonces me voy a quedar aquí en esta plataforma, ingresando a la de StreamYard para mostrar imágenes. Aquí estamos. Mira, todas estas imágenes que tengo en StreamYard, a los amigos que quieren hacer videos en vivo, les digo, precisamente estas imágenes que tengo en StreamYard me sirven como puntos de referencia para poder dar continuidad a los en vivos, como en el día de hoy. Ahora no las tengo, es primera vez que no las tengo y vamos a ver qué pasa. Pero de eso se trata el tema, lo que queremos mis hijas transmitir en las clases es cómo poder, una vez que estemos enfrente a un público, desligarnos de esa obligatoriedad de tener un formato para poder expresar nuestras ideas. En este momento no tengo formato alguno, solo lo que tengo en mi mente, lo acumulado en unos minutos o horas de investigación sobre el tema. Hoy en día se está hablando del tema de los aviones. Yo digo, ¿dónde van a parquear los aviones que vienen del Reino Unido o de cualquier otro país europeo en territorio ucraniano? Los aeródromos en Ucrania han sido casi todos destruidos. Aeródromos en Ucrania, ¿dónde están? Yo los quiero ver. Yo quiero ver a Maxar, este sistema de satélites que nos muestre a todos dónde están estos aeródromos. De pronto nos van a mostrar el aeródromo de Saki allá en Crimea, que intentaron las fuerzas maliciosas ucranianas bombardear hace unos meses. Es que la gente cuando ven a un Zelensky allá montado en el Parlamento del Reino Unido, con todos estos funcionarios con unos uniformes que parecen del siglo pasado y el famoso casco con las firmas y las alas, que él pide alas para proteger su soberanía, su independencia, su tranquilidad. Pero de pronto estos aviones que va a traer Zelensky, a territorio ucraniano, los va a parquear allá en las cuevas de sal de Soledad. Claro que me equivoco porque estas cuevas ya están bajo control de los rusos. Es que Soledad está bajo control de los rusos. Héctor, muchas gracias. Héctor, lo que estoy haciendo en este momento, amigo del canal, estoy preparando un itinerario para los videos que Natalia, mi hija, me está enloqueciendo que tengo que hacer en un futuro, y es como enfrentarse a hacer un video en vivo, en directo, sin un formato, como en este momento carezco de formato, que ya me salí de StreamYard. StreamYard se murió, no sé qué pasó con StreamYard, no hay forma de, pues puedo ingresar a StreamYard, no sé si afecta el sonido para mostrar este mapa, regreso a YouTube. Por favor, díganme si al haber pasado de StreamYard a YouTube se afecta el tema del sonido, no se afectó. Ustedes están viendo, creo yo, el mapa de Bakhmut y cómo ya los rusos están a días, si no horas, de apoderarse de este territorio. Y cómo vimos a Zelensky allá en el Parlamento del Reino Unido pidiendo aviones, pidiendo ayuda y no pidiendo una ayuda direccionada a sus amigos, sus conciudadanos, su tropa ucraniana que está metida ya en un gran dilema en Bakhmut. Estoy escuchando, Juan Eduardo, te agradezco. Estoy leyendo William Marino. Por primera vez estoy leyendo, ya que no estoy dejando que la pantalla de StreamYard me enrede. Estoy directamente en el chat, porque Zelensky fue a pedir aviones que no van a llegar hoy, que no van a llegar en un año, que no llegan en 2 años, lo mismo que los tanques. Pero Zelensky debió haber viajado a Europa, como lo hizo en las últimas horas, a pedir ayuda para salvar la vida de la tropa ucraniana que está metida ya con grandes aprietos
allá en Bakhmut, porque Bakhmut es una realidad. Bakhmut existe. Allá en Bakhmut hay una máquina de moler, y yo a veces veía imágenes grotescas de cómo molían a la gente y yo no entendía, pero ya sí entiendo de cómo ese territorio específico de Ucrania se ha convertido en un símbolo de Occidente contra Rusia, de que en ese lugar específico del planeta Tierra, Occidente está dispuesto a enviar miles, cientos de miles, millones de habitantes para demostrarle a Rusia de que Rusia no puede hacer lo que está haciendo. Y esto, no hay respeto por la vida humana, no hay respeto por el tema de la ética. Hoy en día se habla de leopardos, se habla de aviones de combate, se habla de armas de largo alcance. Y lo que hemos visto, amigos del canal, una y otra vez, es todo lo que hizo Rusia. Pero miren esta imagen que a mí, esta imagen, y vuelvo y me paso de canal a YouTube, esta imagen que creo que ustedes están viendo y qué bueno que me lo aclaren. Buenas noches, Odexer. Perfectamente desde el estado de Táchira, viva Venezuela, carajo. No regalen ese petróleo a los Estados Unidos. Petróleo que se venda a partir de 1 galón. El dinero debe llegar a las arcas del Estado venezolano. Qué pena que me desenfoque. Lo que pasa es que yo a veces me enloquezco un poco, pero lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de estos aviones que fue a solicitar el presidente Zelensky a Europa. Esto no es una utopía, esto es una autopista, esto es un contrasentido. Miren, los aviones Typhoon del Reino Unido y los aviones F-35 que tiene el Reino Unido a su disposición, ¿saben cuánto se necesita entrenar a los pilotos para manejar estos aviones? Mínimo 5 años. Cuando presidente Zelensky hoy lo vimos con ese casco, es que realmente esto fue algo bastante folclórico. Allá vimos a Zelensky con este casco que le entregó, lo llevó al Parlamento, con las firmas de los mejores pilotos ucranianos que pedían para la liberación y la libertad de Ucrania que les dieran alas. Él no dijo, él no especificó que se necesitan 5 años para entrenar a los pilotos. Caramba, hay que hablar con la verdad. Al menos cuando Polonia ofreció enviar MiG-29 a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos dijo que no estaba de acuerdo. Es que este señor de los Estados Unidos, que muchos lo critican porque tiene lapsos de memoria, pero este hombre ha sido muy claro. Él no quiere que su país se meta de lleno en esta guerra en Ucrania. Él obviamente tiene presiones políticas de su propio partido, de parte de los republicanos, pero en cierto modo, a pesar de que él no ha querido involucrar a su país en la guerra por la protección de los habitantes de su país, está permitiendo que ocurran muchas situaciones no muy éticas, no muy justas, sobre todo como el presidente Zelensky folclóricamente viaja al Reino Unido. Allá se ve muy contento, muy feliz, mientras, por ejemplo, vea lo que está ocurriendo en Bakhmut. Esto es una realidad. Del 1 de diciembre al 10 de febrero, los rusos están paso a paso tomando control. Cuando estuvo el presidente Zelensky esta mañana en el Parlamento, y me paso a YouTube, yo veo a Zelensky como un hombre que se dirige solamente ante altos funcionarios, sea virtual, sea presencial, como en el sueño de hoy. Este sube sueño, gracias Santiago, viva el sueño que todos tenemos en nuestras mentes. Ese sueño incrustado en nuestras metas es lo que nos ayuda no solamente a crecer, sino a mantenernos saludables y con ánimos de madrugar y de seguir adelante. Miren, Zelensky
No lo vi en ninguna ocasión haciendo rallies con el pueblo polaco, haciendo un rally con los alemanes, hablando de frente al pueblo alemán. Pero no lo hace porque hemos visto contadas muchas imágenes y videos de los alemanes protestando con sus banderas en contra de la guerra en Ucrania, en contra de que se le envía a Ucrania armas. Y este es el meollo del asunto. Y este señor, este cantante artista de Pink Floyd, se los vuelvo a mostrar, este hombre viene de vieja data, de hace mucho tiempo, con el mismo tema. Es un hombre que no solamente tiene talento para cantar, para expresarse, es un hombre que analiza directamente las consecuencias que puede producir una guerra como la actual, como cuando criticó a Rusia cuando ingresó a Afganistán. Ahora, este hombre está hablando de unas palabras que hay que tener en cuenta. Los ataques de parte de tropas ucranianas desde el año 2014 hasta el 2022 contra habitantes del territorio de Donbass es una realidad. Es una realidad. No podemos, amigos, por este canal, difundan, compartan que los canales tradicionales de Occidente quieren tapar la verdad. Esto ocurrió. Hubo muertos, casi 14,000 niños inocentes, mujeres, ciudadanos que durante muchos años vivían escondidos debajo de sus casas. Esta es la verdad. Se promovió en Ucrania desde la llegada de Poroshenko el atacar a Donbass con tal de retomar control territorial y sacar de los territorios de la parte oriental de Ucrania a todo ciudadano con cédula ucraniana que tuviese afinidad con los rusos. Allá no se respetó la libertad de expresión, allá no se respetó la etnicidad, allá se discriminó, allá se habló de que si no hablas ruso fuera de mi país, como en Estados Unidos hay muchos habitantes y yo vivía allá 10 años. Si tú estás en mi país, Estados Unidos, tienes que hablar en inglés. Y aquí cuando llegan a mi almacén, por pequeño que sea, los estadounidenses, yo les hablo en inglés y me miran asustados y perplejos, porque aquí en Colombia ese tema de la discriminación por lenguaje no existe. Al contrario, aquí la gente escucha a un gringo, porque aquí en mi tierra un gringo es un alemán, es un finlandés, es un estadounidense, y los miran con asombro y con, no sé, de buenas maneras. Bienvenidos a Colombia. Pero lo que estamos viendo en Ucrania es un presidente que está viajando a Europa a solicitar armas mientras sus habitantes están entre la espada y la pared. Amigos del canal, yo pienso que hay algunos que diariamente ingresan al canal, como Carlos Chartrán, quienes en este canal gozan de plena libertad de expresión. Sin embargo, siempre los comentarios, por ejemplo, de Carlos Chartrán en particular, entre otros, son comentarios bastante picantes, son comentarios que sin lugar a duda no dan margen para un raciocinio o una argumentación, sino que este hombre, como otros, fusilan al youtuber, tratan de aminalarlo, tratan de agacharlo, tratan de que pierda su autoestima. Y eso es parte del curso que mis hijas están preparándome. Cómo salir en vivo, en directo, para poder defenderse ante personas como Carlos Chartrán, que tratan de bajarle el entusiasmo al youtuber, sobre todo al que trata de leer los comentarios. Y yo, pues me he acostumbrado con el tiempo
a pensar, a hablar, a expresarme. Miren, en el día de hoy, por ejemplo, la plataforma StreamYard no, no interactuó o no se vinculó a la YouTube y sin embargo estamos haciendo el video buscando, miren, les voy a mostrar esta imagen de Rogers, que para mí va a quedar en la historia este cantante del grupo Pink Floyd, que se expresó de una manera que, claro, los diplomáticos a favor de Estados Unidos y de la OTAN inmediatamente, no, ese señor, ¿qué está diciendo? Sáquenlo, ¿cómo así? Ese señor está equivocado. Ninguno de los diplomáticos a favor de la posición occidental aceptan que ni siquiera durante un segundo se hable del tema de lo que ocurrió en el Donbass desde el año 2014. Hombre, Max Ortiz, este es otro personaje que siempre ingresa a este canal. Creo que es un bot, porque los comentarios que hace Max Ortiz son casi lo mismo. Que alguien que me explique la obsesión y voracidad por el dólar gringo. ¿A quién no le gustan los dólares? A pesar de que a todos nos gustan los dólares, hay una tendencia en los últimos meses a que el dólar no sea la única moneda. Y hay países como la China, como Rusia, como la India, que utilizan otros sistemas de moneda. A todo el mundo le gusta el dinero, eso es cierto, yo escuché comentarios recientemente, pero una cosa es el afán por el dinero, otra cosa es el afán por el dinero a largo alcance, porque tú puedes en un negocio ganar una cantidad de dinero X o Y. El otro tema es si puedes sostener esta ganancia en el transcurso del tiempo. ¿Qué han hecho los rusos para sostenerse a pesar de las sanciones? Esta mañana estuve leyendo, creo que en el Economist, que yo leo muchos periódicos y revistas. Dice el Economist, si mal no estoy, que Rusia se ha defendido ante los embates de las sanciones occidentales, invirtiendo, utilizando su economía y su producción para fabricar productos internamente, algo que deberíamos hacer en Colombia. Aquí en Colombia hubo un artista, digamos que de cine al estilo de Zelensky, un presidente Gaviria, que habló del famoso tema de la libertad de ingreso de productos de todo el mundo a Colombia. Y este presidente César Gaviria, con la famosa apertura económica, casi que nos entierra y nos lleva a un debacle. Cuando se habla de apertura económica, como tal, lleguen productos de donde lleguen, se les pone sus aranceles, pero es que empezó a llegar basura a Colombia. Empezó a llegar el dumping más inimaginable de la historia. Cuando se habla de apertura económica, se habla de que, por ejemplo, a Colombia solamente deben llegar productos que sirvan, productos que puedan ser utilizados y productos que generen prosperidad en Colombia. Qué pena que me haya desenfocado del tema, pero eso mismo está haciendo Rusia en la actualidad. Porque Zelensky se comunica con los duros de la OTAN y de la Unión Europea. Lo mismo vemos a los mismos, a Biden, a Blinken, a Borrell, a Ursula von der Leyen. Yo quiero ver al presidente Zelensky, así sea, una sola vez antes de que yo muera. Quiero verlo haciendo un discurso en frente al pueblo alemán, allá en la plaza principal, en Múnich, allá en la plaza principal, en Berlín. Quiero verlo haciendo rallies al estilo Trump, allá en Polonia, en Francia. Y quiero ver a la población enardecida porque está hablando Zelensky y Europa quiere ayudar a Zelensky y Europa quiere derrotar a Rusia. Pero esa no es la imagen que se está viendo en la actualidad. Esta imagen burlesca, y vuelvo y la busco, ingreso nuevamente y StreamYard está quieto. Busco la imagen burlesca. Prácticamente mañana voy a imprimir esta imagen y la voy a mandar al marcar
y la voy a colocar en mi negocio. Esta imagen burlesca puede significar para el planeta Tierra el inicio de una WW13. Este hombre, primer ministro del Reino Unido, desconoce el significado de esta imagen. ¿Cómo este hombre, primer ministro del Reino Unido, incrementa el tema de la inseguridad en su país? Porque los ciudadanos del Reino Unido están asustados. Porque hoy cuando solicitó Zelensky armas en el Parlamento del Reino Unido, ¿cuál fue la respuesta de Sunak? No, vamos a hablar con el ministro de Defensa, Ben Wallace, a ver qué opina al respecto. Y el ministro de Defensa, Ben Wallace, la respuesta que él dio: en este momento no estamos preparados para enviar este tipo de aviones, ni los Typhoon, ni los F-35, puesto que los tenemos comprometidos. Y de igual manera, este hombre Zelensky llega a estos países creyendo que van a entregar la mantequilla de la nevera, el quesito para el desayuno. No, estos países también necesitan armas porque contiendas y conflictos pueden ocurrir en el futuro. Es un hombre con una gran autoestima, Zelensky, un hombre que cuando se comunica virtualmente o presencialmente, él cree que todos los ojos del mundo están alrededor de las necesidades de su país. No cuenta con que en Colombia los colombianos estamos preocupados porque ya no nos alcanza el sueldo. No cuenta con los problemas que viven los peruanos, donde una usurpadora llegó y se apoderó del control del Ejecutivo y envió a una cárcel al presidente elegido por el pueblo. Miren, cada país tiene sus problemas, como los venezolanos que entre más negocios hagan con Estados Unidos enviando petróleo, que ese dinero de la venta del petróleo es para pagar deuda. ¿Cuándo se va a acabar este concepto de que quien pone las reglas del juego es un solo país? ¿Cuándo se va a iniciar el tema de que el tema de la soberanía de cada país debe ser respetado? Por ejemplo, en Colombia, el tema del narcotráfico, el cultivo de la coca, el tema económico, geopolítico en Colombia lo maneja el Estado soberano, que ahora nuestro presidente Petro, según he visto en las últimas horas y días, está siendo atacado por parte de los uribistas, de los que quedan, que planean una serie de protestas a partir del 12 de este mes para buscar que caiga el gobierno de Petro. Pero Petro ya sabe lo que le va a ocurrir, lo que quieren que ocurra. Petro ya está preparado. En nuestro país, Colombia, existe la soberanía. Pero el presidente Zelensky quiere que todos los países se olviden de su soberanía, de sus presupuestos, que abran sus arcas y que le envíen aviones de combate, tanques y todo lo que él solicita, a pesar de que el mundo sabe cómo es el tema de la corrupción en Ucrania. Hoy no escuché al presidente Zelensky disculparse por el tema de la gran cantidad de hechos de corrupción que hay en su país. Hoy estoy desconectado de la realidad de cuántos seres humanos han ingresado a este canal. Sin embargo, estoy en vivo y en directo practicando para unos cursos que van a dictar mis hijas a través de mi plataforma, donde le vamos a enseñar a los nuevos youtubers cómo quitarle el miedo para hablar en público, en vivo y en directo, sin necesidad de tener un guión, de tener un manual, de tener todo escrito. Porque si ustedes ven esta hoja, amigos del canal, esta hoja ya no la entiendo ni siquiera yo que la escribí. Sin embargo, toda esa información se llama mapa y este mapa está
en mi mente, sin necesidad de memorizar amigos del canal. Este hombre Zelensky, no me dejen desenfocar que yo, ustedes saben cómo soy yo, este amigo Zelensky piensa que con esta visita de estas últimas horas al Reino Unido, a Europa, a Bruselas, a la Unión Europea, que esto es santo remedio para el tema ucraniano. Sin embargo, yo no veo que Rusia esté haciendo lo mismo. Rusia no viene a Colombia, ni a Alemania, ni a otros países a solicitar armas. Y si lo hace, son negocios de vieja data con Irán, con Corea del Norte, con la China. Estoy muy contento por la llegada de mi amigo mañana, Joe Accardi de los Estados Unidos. No lo veo hace más de 33 años. Y de pronto mañana voy a sentarme con él en vivo y en directo a platicar unos minuticos para que los amigos del canal, que les he dicho que yo estoy en la Academia Militar de West Point, que ingresé sin ayuda del gobierno, que me colé en esa Academia Militar, que le puedan preguntar a Joe Cardi cómo fue la situación, cómo eran nuestras vidas allá. Me voy a quedar unos minuticos más si no les choca, porque les digo, para mí es muy agradable compartir con ustedes, aunque vuelvo y repito, los videos en vivo en directo realmente no monetizan. Quien quiera meterse aquí a este tipo de videos para volverse millonario, no, es una práctica para hacer el otro tipo de videos editables que he hecho en los últimos 2 días. Pero les prometo que no me voy a olvidar de este formato, que voy a seguir haciendo de los otros videos y también videos en vivo y en directo. Hoy por primera vez estoy leyendo los comentarios. Increíble que ya, como quiero decir en el curso, uno le va perdiendo el miedo a raíz que va practicando más. La práctica, entre más practique uno va cogiendo como ciertas herramientas que no las tiene el que empieza inicialmente. Volviendo al tema por unos minutos, el tema ucraniano. ¿Para dónde va esta guerra? Este hombre Zelensky realmente es un hombre que no entiende el significado de lo que viene en camino, porque él no está en capacidad de asegurarle a su pueblo de que no van a haber más muertes, porque Zelensky no está en capacidad de asegurarle al pueblo ucraniano de que la infraestructura energética no va a ser atacada nuevamente. Porque yo pienso de una manera personal, cuando lleguen los tanques Leopard y estos aviones que le está solicitando, esa respuesta de parte de Rusia va a ser con más fuerza, con más contundencia. Desafortunadamente, va a haber más destrucción del país. Porque cuando vimos a Zelensky allá sonriendo con Sunny, el primer ministro del Reino Unido, él fue solamente a solicitar armas. Él no fue a solicitar mecanismos para evitar la destrucción de su país. Esto es muy importante, porque él dice, bueno, envíenme en un F-16 de los Estados Unidos, pero la repercusión en la llegada de un avión de este tipo, un avión de tanta precisión a Ucrania, tiene una respuesta de parte de Rusia. Cada tanque, Abrams, 31 tanques, los 14 Leopards, son 31 más 14, 45 respuestas de parte de Ucrania. Hombre, que no entienda Zelensky, allá Zelensky y su pueblo que quieren seguir apoyándolo. Yo pienso desde Medellín, Colombia, que Zelensky, como respeto a sus soldados, como respeto a su tropa, debió en estos últimos días haberse enfocado y concentrado en la defensa de los soldados que están muriendo mientras yo les hablo a ustedes en Bakhmut, pero él se le olvidó Bakhmut cuando se fue allá al Reino Unido a saludar al rey Carlos III, a saludar a
al rey pequeño Macron, le petit roi, porque hoy en día Zelensky, creo yo, se ha convertido en el hazme reír de todo el mundo. Sin embargo, él ha tenido el poder de poder visitar a Raimundo y todo el mundo, desde los más débiles hasta los más poderosos, con un uniforme, una camiseta que cambia diario y nadie dice nada para quejarse, porque es un hombre que ya ha evadido el tema de los protocolos, está por encima de todo, está por encima del tema del respeto a protocolario cuando habla con jefes de Estado de otros países, está por encima de contemplar el tema de que otros países necesitan proteger sus presupuestos. En los últimos días se burló diciendo de que iba a enviar ayudas a Turquía y a Siria por el tema del terremoto. Algo burlesco porque un hombre que se dedica a las 24/7 a pedir ayudas para su país, ¿con qué derecho tiene para adjudicar estas ayudas y entregárselas a terceros? Esto se llama embezzlement, esto se llama manejos de dineros ajenos, malversación de fondos, y él cree que todo se lo perdonan porque él, no por su estatura, por su talento en la dramaturgia, por su talento como contador de chistes y de humor, cree que ha conquistado el pináculo del éxito del mundo, un hombre que día a día practica una estrategia cada vez más hacia el abismo. Esto que hizo recientemente en estas visitas al Reino Unido y a la Unión Europea, de nada le van a servir ni a los refugiados ucranianos ni a los soldados allá, que muchos de ellos, hoy vi varios videos allá metidos en los sótanos de las viviendas en Bakhmut, a la espera de que llegue el Salvador Zelensky con los famosos tanques Leopard para sacar a los rusos de una vez por todas de territorio ucraniano, pero es que a los rusos no los va a sacar el mundo occidental, es que a los rusos no los van a sacar de Ucrania por todos los millones de dólares y euros que quieran seguir invirtiendo, y los aviones Typhoon, los F-35, F-16, ni los Leopardos, ni los gatos, ni los perros, ni los Abrams van a sacar a los rusos de Ucrania. ¿Cómo hay que hablarle al mundo occidental para que entienda de que esto es inamovible? No porque lo inventó Rusia, no porque lo inventó Vladimir Putin, el karateca de cinturón negro, sino porque esto es producto, como dijo hoy Roger Waters, de algo provocado por parte de Occidente. Y es por eso que yo invito a los amigos del canal a que leamos las finas líneas, la letra pequeña, las fotos que quieren esconder, los videos que han tratado de destruir, donde podamos ver qué fue lo que hizo Ucrania, el gobierno ucraniano contra los habitantes del Donbass desde el año 2014. Yo quiero, como amigo, como defensor de este canal, que todas esas imágenes sean reproducidas y enviadas por todo el mundo. Numeral, imágenes de la destrucción del Donbass. Numeral, imágenes del atentado del gobierno ucraniano contra el Donbass, porque esto no lo habla Biden, de esto no habla Stoltenberg, de esto no hablan allá en la Unión Europea, donde saludaban al rey Zelensky, a Zelensky, el salvador de Ucrania. ¿Dónde ha salvado Zelensky a Ucrania? Amigos ucranianos. Cada día la economía en Ucrania está peor. Cada día la seguridad en Ucrania está peor. Cada día en Ucrania mueren más soldados, se desplazan a más habitantes. Cada día en Ucrania la posibilidad de una reconstrucción está cada vez más y más remota. Cada vez en Ucrania ingresan más mercenarios que atentan contra la seguridad del país. Cada vez en Ucrania
se presentan menos opciones de vida para los habitantes que muchos tienen que vivir en las calles, que tienen que vivir a la intemperie. Amigos del canal, gracias por participar. Mañana voy a tratar de hacer otro envío y si no, porque viene mi amigo de Estados Unidos, Joe Carey, pues bueno, en fin, ánimo. Y yo les voy a enseñar a todos ustedes cómo hacer envíos. Es muy fácil, se los aseguro. Es más fácil que aprender a nadar. Hacer videos en vivo en directo es más fácil que montar en bicicleta, pero a ustedes no se los muestro, les complican la vida. Yo les voy a ayudar. Saludos a todos, que la pasen todos muy bien, amigos del canal. Chao.